Primero, darle la bienvenida. La semana pasada, como ustedes ya lo supieron, tuvieron clase con la profesora Ingrid, porque la idea era que pudieran repasar con algunos ejercicios y poder ver las dudas que tenían sobre los costos asociados a las propiedades planta y equipo, y además sobre las depreciaciones. ¿Ya? Yo he ido preparando algunas guías, yo sé que ustedes las han ido desarrollando, la profesora las subió también al aula, las soluciones, esas fueron revisadas por ambas, así que cualquier duda tienen que hacerlo saber a través del foro o a mi correo. ¿Ya? Y tenemos la evaluación. Entonces yo voy a anotar acá que la evaluación la vamos a hacer en dos partes, porque generalmente la evaluación de la NIC 16 o relacionada es más larga. Entonces vamos a hacer el 7 de julio, que teníamos programado una evaluación de la NIC 16, solo costos asociados y depreciaciones, es decir, todo lo que ya hemos visto hasta la semana pasada. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Modalidad de la prueba. La modalidad va a ser tipo cuestionario, ensayo. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a entregarle los casos, igual como lo hicimos con la NIC 2, y usted va a subir sus casos. Ahí, bueno, pues le colocamos cualquier formato, porque de repente puede subir la foto, puede subir un Excel, un Word, y esa sería la primera parte de la evaluación de la NIC 16. Ya. Hora. 10:30, 12:30 yo creo. 2 horas. De todas maneras, esa evaluación la voy a resolver y ahí va a depender de cuánto me demore y cuánto se van a demorar ustedes. Y la segunda parte va a ser el 14 de julio, que vamos a ver el tema de la NIC 36, también NIC 16, pero vamos a ver los temas que corresponden a reevaluaciones y deterioro de las PPE. ¿Ya? También la misma modalidad. ¿Cuándo era, profe? El 14. La misma modalidad y la misma hora. Entonces vuelvo a repetir. Vamos a hacer la evaluación del 30%, ¿cierto? O nos toca, no, del 25% también. 25, 25, 30, sí, y nos queda el 20. Ya, entonces, dije, la primera parte, el 7 de julio, a las 10:30 horas, aproximadamente hasta las 12:30, ajustando, por supuesto, los tiempos de acuerdo al protocolo, de la NIC 16 relacionada con los costos asociados a ella y las depreciaciones. Y la modalidad va a ser cuestionario tipo ensayo, le vamos a subir los casos y ustedes responden. Ahí vamos a ver si son 3 o 4 dependiendo del tiempo. Y la segunda parte, relacionada con la NIC 36 y la NIC 16 también, reevaluaciones y deterioro de las propiedades planta y equipo. La misma modalidad en el mismo horario. ¿Ya? ¿Alguien tiene noticias sobre cuándo es la pausa activa? Creo que la última semana de julio. La última semana de julio, entonces estamos hablando del 21. ¿Profe? ¿Los porcentajes de las dos evaluaciones se divide el 25% entre las dos evaluaciones? No, vamos a sumar puntaje nomás. Y después vamos a sacar una nota. Supón tú que Okay. cada una tenga 40 puntos, son 80, y de los 80 puntos sacamos la nota. Igual como lo hicimos con el cuestionario de la NIC 2 y los casos. Ok, Ya. muchas gracias. Entonces, tengo la clase del 21 de julio y la clase del 28 de julio. Eso quiere decir que la pausa va a ser la clase del 28. Y después tenemos más clase, o ahí se termina el semestre, que ahí yo me quedé medio enredada. Profe, ¿Ya? ¿me escucha bien? ¿Mm?
La semana pausa activa empieza del 27 al 31 y el Ya, lunes 3 ya comienzan los exámenes. Así que ya ya, no tendríamos más clases. ya. Entonces, donde tenemos que sacar el 21 de julio, tendríamos que tomar las evaluaciones pendientes. Hasta ahora es casi nada lo que yo tengo. Va a depender. Entonces, como nosotros nos falta la NIC 37, la NIC 37, la NIC 38 y nos falta la NIC 41, pero ya tomamos decisión con las profesoras que la 38 y la 41 la vamos a traspasar a norma contable 2 y sí veríamos la 37 en los aspectos generales de las provisiones para que pudiéramos entrelazarlos con el tema de las PPE. Entonces, en lo que nos quede de los pocos tiempos que nos van a quedar de las clases de las evaluaciones, yo pasaría a la NIC 37, haríamos unos pequeños ejercicios y vamos a hacer un cuestionario. Ese cuestionario lo haríamos teórico, ¿ya? Y lo más probable que lo tengamos que hacer el mismo día 21 de julio, salvo que ustedes me digan que pueden hacerlo un día viernes en la noche o en otro horario, pero que nos pongamos todos de acuerdo, ¿ya? De partida vamos a tener entonces el control de la NIC 37, solamente es control teórico, no vamos a hacer ejercicio allí, porque la provisión de desmantelamiento la vamos a tener con los costos asociados, y yo les voy a subir, por supuesto, la presentación, voy a recoger datos del checkpoint, y solamente ese día 21 comenzamos repasando la NIC 37, las dudas que tengan, y tomamos el control que no va a durar más de media hora. ¿Les parece? Y todo lo que es 38 y 41 lo vamos a pasar a norma contable 2. Eso es lo que les puedo proponer para poder terminar en buena forma el semestre, porque se nos vino encima. ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿Tiene alguna otra información? Ya. Tengo 27 estudiantes, 28 con Allison, porque voy a comenzar entonces la clase de hoy. Profesora, Dígame, cámara. la nota ya está lista ya. ¿Quiere terminar esa? Todavía no he podido terminar, lo que pasa es que yo me disculpo, la verdad es que he estado metida en ese informe de autoevaluación y no se me ha hecho muy fácil revisar las evaluaciones, pero sí ya hoy día en la noche a las 12:00 tengo que entregar el informe y ya mañana voy a quedar desocupada de eso. Así que en cualquier momento les voy a subir las notas, ¿ya? Así que les pido un poco de disculpa por eso. La verdad es que me he visto media apurada. Ya. Podemos comenzar entonces la clase de hoy. A ver, he subido material sobre las reevaluaciones y sobre el deterioro. Mañana la profesora Ingrid les va a hacer los ejercicios de las reevaluaciones y de los deterioros, porque ya hicieron la guía 1, la 2, la 3 y la 4, ¿cierto? Entonces, todo lo que vamos a ver de reevaluaciones y de deterioro, yo planteo un ejemplo en las láminas, en las transparencias, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer los ejercicios con la profesora, porque no creo que me alcance mucho el tiempo el día de hoy en verle eso. Por lo tanto... Profe, disculpe que la interrumpa, es que una compañera dice si la puede aceptar. He ido aceptando a todos. ¿Quién es? Ya. No, ya la había aceptado. Ah, ya, ya. Ya. Ahora viene Daniel. Ya. Entonces, voy a pasar a la pizarra de acá, porque las láminas las tenemos y la verdad estar repitiendo lo mismo que dicen las láminas no tiene sentido. Entonces voy a compartir mi pizarrita para poder ir explicándoles un poco el tema. Nosotros habíamos visto, vamos a hacer un recordatorio, de que las propiedades planta y equipo tenían un reconocimiento inicial. Y ahí donde usted calculó el costo de adquisición y los asociados.
Entonces, dentro del costo de adquisición era la factura, podía ser una permuta, podía ser una donación, podía ser una subvención, pero lo asociado, usted dijo, hay fletes, hay seguros, hay embalaje, hay un arreglo mayor donde va a cambiar la vida útil, le va a dar valor agregado a la PPE, ¿ya? Y usted dijo, bueno, ¿hasta dónde? Hasta el momento que quedara disponible para el uso. Ya. Hasta ahí como que nos habíamos quedado tranquilos, veíamos el tema de las remuneraciones, las manos de obra por la remuneración, los materiales y otros gastos asociados, y lo veíamos con nuestra PPE. Pero de repente les apareció los intereses del financiamiento, asumiendo de que las propiedades, planta y equipo son inversiones. Eso hace que las empresas no dispongan de todo el dinero para comprarlas y pagarlas en efectivo, y más bien hacen temas de créditos asociados a las instituciones financieras. Algunos a veces toman el crédito de las empresas, los proveedores o acreedores, pero eso a veces sale más caro en términos financieros, por lo tanto optan por un crédito bancario. Ya le vamos a colocar aquí crédito bancario. Entonces se supone que este crédito bancario, de acuerdo a la NIC 23, costos de financiamiento, está indicando que si el préstamo que usted solicitó o el financiamiento que ha solicitado está directamente relacionado con la adquisición de esta propiedad, planta y equipo, los intereses, vamos a colocar aquí, los intereses que se asuman, se paguen en el financiamiento, pueden ser asociados. ¿Qué significa eso? Sumados, agregados al costo de la propiedad, planta y equipo. Y aquí viene la condición. Siempre y cuando se produzca un tiempo suficiente o sustancial entre la adquisición o permuta o donación y la puesta en marcha. Yo se los voy a destacar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros vamos a tener un periodo, aquí es importante el periodo sustancial que habla la NIC 23. ¿Qué significa eso? Tiempo que transcurre entre la adquisición y la incorporación de los costos asociados. ¿Ya? Es decir, disponible para el uso. ¿Ya? Y eso es súper importante porque nos da la posibilidad de definir el valor real de la propiedad, planta y equipo, y más encima es el valor real de nuestra inversión. Y debemos saber que las inversiones son activos, por lo tanto, le dan valor agregado y le dan el valor a la empresa. Entre más inversiones tengamos, mayor valor tiene nuestra empresa. ¿Ya? Eso era para recordarle. Entonces, este reconocimiento inicial va a partir desde la facturación que tengamos inicial, los costos asociados, y vamos a determinar el valor. ¿Por qué es importante también este valor?
Ya. ¿Por qué es importante el valor? Porque es importante determinar en forma adecuada el costo total de la PPE al inicio, porque posteriormente esta inversión nosotros la vamos a depreciar, es decir, vamos a llevar una parte de este costo total al inicio, lo vamos a llevar a resultado en forma sistemática, dependiendo de los diferentes métodos que utilicemos. Y esos métodos eran lineal, cuota de producción, que era la que habíamos visto, o de rendimiento, y la otra que era de la suma de los años dígito, que era la decreciente. Ya dependiendo de las características de los PPE, nosotros asumíamos si era lineal, cuota producción o decreciente. Generalmente habíamos dejado el lineal para aquellos bienes que duraban mucho tiempo, por ejemplo, los edificios, los inmuebles, o que su uso era más o menos parejo durante y constante durante el tiempo. Y las cuotas de producción generalmente la usamos para las maquinarias, y el decreciente para aquellos bienes que el mayor uso se hacía en los primeros años, por ejemplo, los computadores o todo el tema tecnológico, generalmente se hace decreciente. Ya. Por lo tanto, habíamos quedado hasta ahí, ustedes habían hecho los ejercicios, pero hoy día nos encontramos con que, ¿qué pasa con la propiedad de planta y equipo después del reconocimiento inicial? De acuerdo a lo que nosotros estudiamos en el marco conceptual, ningún bien, ningún activo, ningún pasivo, ni el patrimonio se debían quedar al valor histórico. Por lo tanto, nosotros aprendimos que existían otros valores, además del costo histórico, que nos iban a ayudar a determinar el valor real de las propiedades o los valores actuales de todos los bienes que nosotros tengamos en la empresa. Entonces, principio básico siempre va a ser determinar el valor real de los bienes, los recursos, el patrimonio, las obligaciones que tenga la empresa a una fecha determinada. Entonces, por esa razón, nosotros le ponemos como un color tremendo, si es más vulgar el lenguaje, es decir, yo le pongo color como contador, como para saber efectivamente si eso es lo que tiene o no tiene la empresa, porque a partir de ahí se generan también las utilidades y el valor agregado. Entonces, ¿qué pasa después del reconocimiento? Nosotros decidimos hacer un reconocimiento posterior de las PPE en este caso. Y ahí es donde se nos presenta el tema de las reevaluaciones de las PPE. Hasta ahora nosotros sabíamos que las propiedades, planta y equipo tenían un costo, que había una depreciación acumulada y también se podía producir el deterioro acumulado. ¿Ya? Y ustedes le decían ya, ese es el costo del bien al término del periodo. Pero nosotros sabemos que esto se llama importe en libros. ¿Ya? Pero no todas las empresas se quedan conformes con esto. Esto que está acá, nosotros le llamamos modelo del costo. Modelo del costo. No quiero que todo sea... Ya. Modelo del costo. Y por lo tanto, la NIC 16 me ofrece
otra modalidad de definir el reconocimiento posterior de una PPE. Ese modelo se llama modelo de reevaluación. ¿Qué significa eso? Que vamos a tomar como base el valor razonable y vamos a considerar también las depreciaciones acumuladas, las mismas, y el deterioro acumulado. ¿Ya? Y ahí calculamos, decimos que eso es igual al importe en libros. ¿Y por qué será tan importante el importe en libros? Hasta ahora nosotros no habíamos visto esto que estaba como entre medio. Esto es importante porque ese importe en libro es el que nosotros depreciamos y el que llevamos a resultado una parte de él todos los periodos. Entonces, si yo miro este modelo del costo, modelo del costo versus modelo de reevaluación, ¿alguien me podría decir cuál es la diferencia sustancial entre esos dos modelos? El valor razonable y el costo. Ya, muy bien. Si nosotros nos vemos, aquí me dice costo, valor razonable. Es decir, si esto yo lo llevo a una ecuación lineal, lo único que me está cambiando es que aquí se ha considerado el costo histórico y aquí el valor razonable, asumiendo que el valor razonable es el precio o el monto o la cantidad que dos o más personas se han puesto de acuerdo, informadas sobre las características, el modelo, el rendimiento que tienen estas propiedades, plantas y equipos, y por lo tanto lo definen. Ahora, generalmente la información para calcular el valor razonable de las PPE proviene de los acreedores o de los proveedores, porque son ellos los que fabrican, los que venden las propiedades, plantas y equipos, y ellos son los que ponen a prueba estas maquinarias o estas PPE y saben más o menos el rendimiento. Entonces, ahora, yo puedo elegir el costo y puedo elegir el valor razonable. ¿Puedo paralelamente tener ambos modelos o debo elegir uno y después, dependiendo de las condiciones, yo podría tomar el valor razonable? Ya. Respuestas para todo. Yo tengo que tomar la decisión si la PPE se va a ir por el costo o se va a ir por el valor razonable. Generalmente, si ustedes miran los estados financieros y las notas explicativas de las empresas, la mayoría de las empresas toma el modelo del costo porque es lo que tiene a mano. Él sabe cuánto le costó la propiedad de planta y equipo. Pero lo que cuesta encontrar es el valor razonable de los bienes. No siempre está disponible, pero la NIC 16 dice que en la medida que nosotros tengamos disponible la información para determinar el valor razonable de la PPE, usemos el modelo de la reevaluación. ¿Ya? Entonces, si nosotros utilizamos el modelo del costo y determinamos bien nuestra depreciación acumulada, nuestro deterioro, no vamos a tener diferencia entre lo que estamos haciendo inicialmente y lo que aparece al término del periodo. Salvo que usted se haya equivocado en calcular una depreciación, la haya omitido, para determinar el deterioro no consideró el valor en uso, o los flujos, o el valor razonable neto. Hubo errores u omisiones, pero eso no tiene nada que ver si tenemos o no tenemos disponible el valor razonable para determinar si va a ir por el modelo de reevaluación o por el costo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como tenemos el modelo del costo, le voy a colocar aquí, no lleva a realizar ajustes posteriores.
porque se supone que está todo ordenado, está todo hecho de acuerdo a la normativa y por lo tanto el importe del libro es el que corresponde al momento de construir los estados financieros, ¿ya? Ya sabemos que puede ser 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de julio. Pero aquí viene la diferencia. En el modelo de reevaluación de la PPE, o de las propiedades planta y equipo, voy a ponerle aquí, sí debemos realizar ajustes al término del periodo o con ocasión de la confección de los estados financieros. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el resultado y contra qué yo debo comparar este modelo de reevaluación? Entonces, lo que vamos a hacer es comparar el importe en libros de la PPE registrado en los libros de contabilidad a una fecha determinada, ¿ya? Versus ¿qué cosa? Ahí sí que le voy a poner un rojito. Versus el resultado del modelo. Monto que resulte de la aplicación del modelo de reevaluación. Voy muy rápido, ustedes me tienen que ir parando. Ya. Entonces, la idea es, base del modelo de reevaluación, el valor razonable. Por lo tanto, teniendo el valor razonable, le descuento las depreciaciones acumuladas, le descuento el deterioro acumulado, que esos son valores que sí deben estar ahí. Yo no los voy a ir a buscar, están definidos en esa tabla Excel que está en las notas, y lo voy a comparar con el importe del libro de las PPE, que es aquel valor que viene de arrastre, que viene registrado en los libros de contabilidad a la fecha en que yo estoy haciendo esto. La otra pregunta, bueno, aquí va a haber un resultado, pero la otra pregunta que nos hacemos es, ¿cada cuánto tiempo debo realizar la reevaluación? Porque no me voy a llevar a cada instante calculando la reevaluación. Ya. Nosotros sabemos que generalmente la que nos pone los límites es la confección de los estados financieros. Entonces, cada vez que confeccionemos estado financiero, debemos aplicar el modelo de la reevaluación para aquellos bienes que se ha definido en forma anticipada y establecido en las políticas contables, ¿ya? Que eso aparece en las notas. Ya.
Ya, y también ustedes me podrían decir, pero profesora, hay igual bienes que no es posible definir cada periodo el valor razonable. Entonces, lo que se indica para PPE cuyos valores son más o menos constantes, es decir, que no se mueven mucho, no varían mucho, la idea es hacer entre 3 a 5 años, ¿ya? Como máximo. Pero las PPE cuyos valores no son constantes, es decir, se mueven y varían muy seguido, una vez al año. Siempre con ocasión de la confección de los estados financieros. Ahora, si yo tengo noción de hechos económicos que me van a hacer variar mucho mis valores que yo tengo registrado y mis importes del libro, yo de todas maneras tengo que revisar estas situaciones, ¿ya? Por eso también, además de las reevaluaciones, existe el deterioro. Y ahí se va combinando una cosa con la otra. Ya. Profe, Dígame. ¿un valor no constante sería en el uso de la tecnología, por ejemplo? Ya. Los equipos computacionales, sus valores son menos constantes, ¿cierto? ¿Qué le Sí. pasa a los equipos? ¿Se van encareciendo o van bajando sus valores? Pierde su valor. Pierde el valor. ¿Ah? Sí, pierden su valor. Pierden el valor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un equipo que yo compré hace 4 o 5 años atrás por 2 millones de pesos, hoy día lo puedo encontrar en 500.000, ¿cierto? Ahora, el que es caro el día de hoy es porque tiene mucha tecnología, pero hoy día, en 2 o 3 años más, esa tecnología baja y me lo van a bajar de valor, ¿cierto? Porque hoy día también, con todo el tema de la pandemia, se han disparado los precios de los PC y, bueno, me están cobrando demasiado, y otros que están agotados, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué podría ser constante? El precio de un edificio. Los valores fiscales y los precios de venta no han variado mucho, pero van a variar cuando haya demasiada demanda o demasiada oferta, y ahí empiezan a jugar con esos valores. ¿Ya? Pero igual nosotros podemos tener instalaciones que no varíen mucho sus precios, por lo tanto, decir, determinar reevaluación en instalación, tú dices, ¿realmente ha cambiado lo que yo tengo adherido a mi inmueble? ¿Ya? Pero siempre es importante saber cuál es el valor real. Además de la reevaluación, como nosotros tenemos el tema del deterioro, que también tiene que ver con el valor razonable y los flujos, a veces es más difícil determinarlo. Pero siempre va a haber la posibilidad de que yo diga, sí, los 100.000 pesos que tengo en maquinaria son 100.000 pesos. Y no son 90 o no son 120. ¿Ya? Y ahí nosotros jugamos con un tema del valor de recuperación, el valor recuperable. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Entonces, volvemos a nuestro resultado de la comparación entre el importe del libro, libros, versus modelo de reevaluación. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo para poderles explicar. Ya, vamos a pensar que tenemos maquinarias por un importe del libro, lo voy a hacer súper sencillo, ¿ya? 150.000 al 31 de diciembre del 2019. Ya. Le vamos a poner mejor que para que lo calculemos, ¿ya? Costo. Costo registrado en los libros. Ya, eso viene en los activos no corrientes bajo la nomenclatura de PPE, ¿ya? En el estado financiero
situación financiera. Y aquí ya tengo algunas preguntas. Ya. También nos dicen que la depreciación acumulada, también al 31 de diciembre del 2019, es igual, vamos a pensar, 50.000. Y había un deterioro acumulado también al 31 de diciembre del 2019 por 10.000. Si yo aplicara el modelo del costo para determinar cuál es el importe del libro, yo digo determinación del importe en libros como el costo menos depreciación acumulada menos deterioro acumulado. Entonces usted dice, esto era 150.000, esto es 50.000 y el deterioro era 10.000. ¿Cuánto me da el importe del libro? 90.000. Ya. Importe en libros. 90.000. Ya. Es decir, 150 menos 60, 90.000. Vamos a subir un poquito esto. Ya. 90.000. Ya. Hasta ahí yo me quedo tranquila porque es lo que está registrado, lo que informamos, está en la PPN, activos no corrientes, situación financiera. Pero ahora nos vamos a preguntar si efectivamente eso no es lo que ocurre, asumiendo lo primero, vamos a decir que las maquinarias están sometidas a la reevaluación. ¿Qué significa eso? Que por política contable se ha definido que las maquinarias van a ser reevaluadas. Esta es la primera información que yo tengo que saber y que está en las políticas contables, en las notas. Entonces, ¿qué datos necesito para reevaluar y aplicar el modelo? Valor razonable. Valor razonable. Entonces vamos a decir que el valor razonable de las maquinarias al 31 de diciembre del 2019 es igual, supongamos que va a ser 80.000. Vamos a ponerle aquí caso 1, porque vamos a hacer los dos. El caso 1 me dice que el valor razonable de la maquinaria, que está valorizada en 90.000 en los libros, como importa el libro, tiene un valor al 31 de diciembre razonable de 80.000. Perdón, le vamos a poner un poquito más. Son 60, que me quede negativo. Le vamos a poner 130.000, para que apliquemos el modelo. Ya. Apliquemos el modelo. El modelo dice valor razonable, en este caso 130.000, menos depreciación acumulada, que eran los 50.000. Fíjense que estos valores no van a variar. Deterioro acumulado, que eran los 10.000. Por lo tanto, ¿cuál es el valor reevaluado? Porque así le vamos a llamar. ¿Cuál es el valor reevaluado? ¿130.000 menos 60.000? 70. ¿Ah? 70. 70, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Sí. Ya, me da 70. Entonces, ahora voy a ir a comparar importe en libros versus valor reevaluado. Entonces me dice, uno es 90
lo que acabamos de determinar, y el otro versus los 70. Entonces, el primer análisis, ¿de qué me doy cuenta? ¿De qué me doy cuenta aquí? Una disminución del valor. Ya. ¿Cuál es el menor? El primer Razonable. análisis, el valor reevaluado es menor que el importe en libros. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el valor revaluado es menor que el importe del libro, se produce una revaluación negativa. Es decir, efectos en resultados negativos. Ya. Y ustedes se preguntan, bueno, pero ¿qué hago? Porque la PPE tiene que aparecer con 70.000. Entonces, para ello, nosotros... Profe, Dígame nomás. por ejemplo, esos resultados negativos pueden estar dados por un deterioro inesperado de la maquinaria. También puede ser, porque el deterioro es otra prueba que nosotros le hacemos a los bienes. Pero el deterioro no solamente es para los bienes con revaluación, puede ser para cualquier bien del activo. Ah, ¿Ya? ya. Esa es la diferencia. Aquí revaluamos solamente los que por política contable se decidió que eran sometidos a la revaluación, pero el deterioro es para todos los bienes. ¿Ya? Ya. Porque, por ejemplo, un incendio, un aluvión, un terremoto, todo eso te puede producir deterioro y para todos los bienes. ¿Ya? Bien, entonces, estábamos viendo de que tenemos la diferencia que se nos produjo entre método o entre importe en libros y valor revaluado. ¿Cuánto es la diferencia que me dio? ¿20? ¿20.000? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Eran los 90 menos los 70. Ya, ahí voy bien. Pero ahora yo dije, va a tener efecto en resultados negativos. Veamos cómo lo voy a registrar. Ya, yo armo mi asiento contable y digo, fíjense la cuenta que voy a utilizar, revalorizaciones PPE, y esta cuenta va a ser una cuenta de resultado negativo. Resultado negativo. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a rebajar inmediatamente la PPE maquinarias por este valor negativo. La depreciación que hacíamos, lo llevábamos indirectamente, ¿cierto? Era depreciación a depreciación acumulada. Pero en este caso, nosotros vamos a rebajar inmediatamente el valor de la PPE. Se registra reevaluación negativa de la maquinaria. Ya. Entonces, vuelvo a insistir. La cuenta revalorizaciones PPE va a ser un resultado negativo. Lo vamos a sacar de ahí porque después van a creer ustedes que hay que colocar eso. Se los voy a colocar aquí abajo. Revalorizaciones PPE. Cuenta de resultado negativo. ¿Dónde va a ir registrado? Generalmente bajo la denominación
de los gastos administrativos. Ahí van a aparecen las depreciaciones, aparecen las amortizaciones, los deterioros, y ahí vamos a encontrar nuestras revalorizaciones PP. ¿Ya? Un gasto. Eso significa que va a bajar la utilidad financiera de la empresa. Fíjense bien, si es negativa la revaluación, es decir, el valor revaluado es menor que el importe del libro, se va a generar un resultado negativo y lo vamos a rebajar inmediatamente en la maquinaria. Ya. Bueno, y si fuese positivo, antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta? Ya. Entonces voy a continuar. Ya. Entonces la pregunta es ahora, si fuese positiva o positivo mejor el resultado entre la comparación del importe en libros versus valor revaluado, si fuese positivo, vamos a asumir otro valor razonable ahora. Valor razonable, le tengo que poner caso 2. Caso 2. Valor razonable al 31 de diciembre del 2019. Vamos a colocar un poquito más. 200.000. Vamos a asumir que son 200.000 el valor razonable. Entonces, calculemos el valor revaluado. Valor razonable, 200.000, menos depreciación acumulada, que eran los 50.000, menos deterioro acumulado, 10.000. Valor reevaluado, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da el valor reevaluado? ¿Ah? 140.000. 140.000. Ya. Entonces, ahora comparación. Tengo 90.000 era el importe, el libro, versus 140.000. Estoy súper bien ahí. Valor reevaluado. Ya. Entonces, ¿qué me dice esta comparación ahora? Me dice que el valor reevaluado es mayor que el importe en libros. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, la diferencia de 140 menos 90.000, 140.000 menos 90.000, que es igual a ¿cuánto? 50.000. Sí. Esto es 50.000. Esta diferencia que me está aumentando mi bien en 50.000, yo tengo que hacer un registro de ello. Entonces voy a hacer un registro contable nuevamente a la misma fecha. ¿Ya? Pero esta vez, estimados estudiantes, el efecto es en patrimonio.
Por eso, una de las grandes razones por las cuales los patrimonios aumentaron en los primeros periodos de aplicación de la IFRS, producto de las reevaluaciones de los activos fijos y de las propiedades, planta y equipo, fue por las reevaluaciones, el aumento sustancial de los patrimonios. ¿Ya? Pero ya les voy a explicar que no es eterno eso. Entonces, PPE, vamos a aumentar las maquinarias, y aquí vamos a crear una cuenta, superávit reevaluaciones. Ya. Fíjense que parece que en la lámina les puse reevaluaciones PPE, pero la verdad que a veces se usa superávit, otras reevaluaciones, incluso otros lo llevan a otras reservas, pero vamos a dejar superávit reevaluaciones PPE. En este caso, maquinarias. Entonces, vamos a aumentar la maquinaria en 50.000 y vamos a aumentar el patrimonio en 50.000. Siempre la glosa, ¿cierto? Se reevalúa maquinarias positivamente por 50.000. Ya. Entonces, la cuenta superávit. ¿Está bien ahí o no? Ya. Superávit reevaluaciones PPE, cuenta patrimonial, ¿ya? Que va a acompañar a las cuentas de capital pagado, de sobreprecio, en colocación de acciones, reserva, resultado acumulado, resultado del ejercicio, y va a aparecer dentro de esas cuentas. Entonces nosotros recordemos ¿Profe? que... Dígame. Entonces vamos a usar la cuenta superávit en vez de revaluaciones PPE. Sí, prefiero que usen superávit porque ahí inmediatamente se van a dar cuenta que suma. ¿Ya? Porque podríamos usar revaluaciones PPE tanto para lo negativo como para lo positivo. ¿Ya? Prefiero que sea superávit. Ya, profe. Entonces, dentro del capital, dentro del patrimonio tenemos el capital pagado, tenemos las reservas, tenemos el sobreprecio en colocación de acciones. Y por ahí va a aparecer nuestro superávit, reevaluaciones, PPE. ¿Ya? Ahí va a aparecer nuestro 50.000. Pero aquí yo les pido que hagan distinción. ¿Por qué? Porque ese superávit es solo de la maquinaria y no se puede utilizar para otros bienes. ¿Por qué? Porque ahora, como vamos a pasar al deterioro, y el deterioro dice que en caso de que los bienes revaluados tengan saldo en el patrimonio, tienen que ser afectados esos saldos en primer lugar, pero siempre que se trate del mismo bien, de la misma propiedad, planta y equipo. En el fondo yo no puedo utilizar una revaluación de la maquinaria para bajarle el deterioro de las instalaciones, por ejemplo. ¿Ya? Y esas son las reevaluaciones. Por lo tanto, si yo ahora fuera a mirar el importe del libro, el importe en libros bajo el caso 1, que era valor reevaluado menor al importe en libros, ¿ya? Me quedó en, ¿cuánto me había quedado? 20.000. 70, el primero.
¿En cuánto me quedó? ¿Quién anotó por ahí? Porque era 90 versus... Creo que eran 20. Eran Ya. 20, profe. 20. Que eran 70 menos 90. Ah, O ya, 90 menos 70. pero el valor revaluado era 70, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. entonces, por lo tanto, el importe del libro, bajo el caso 1, valor revaluado menor el importe del libro de 70.000, queda en 70.000 el valor libro, ¿cierto? Y el importe en libros bajo el caso 2, donde el valor reevaluado es mayor al importe en libro, quedó valorizado en 140.000, ¿cierto? Ya, y ustedes van a Sí. decir, bueno, pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, veamos cómo llegamos a cada uno de los valores, miren. Ya. Ustedes dijeron, costo, 150, el costo inicial, ¿quién lo tiene por ahí? Sí, 150. Ya. 150.000. Ya. Pero a esos 150.000 nosotros le restamos la reevaluación. En este caso eran 20.000, ¿cierto? En el primer caso. Ya. Y le restamos la depreciación acumulada y le restamos el deterioro acumulado. Ya. Este era 50.000 y este otro era 10.000. 10.000. Ya. ¿Cuánto es el valor del libro entonces? El importe del libro, perdón. Importe del libro, 70. 70, ¿cierto? Sí. Ya. Es decir, cuando yo arme mi cuenta T, me van a aparecer esos dos valores. ¿Dónde tengo las rayitas? Esta. Ya. ¿Me va a aparecer o no? Ahí. PPE, maquinarias. Ya. Si yo armara mi cuenta T, aquí voy a tener los 150.000, ¿cierto? Que era lo inicial, lo que venía de arrastre, y acá eran 20.000. Por lo tanto, esto va a tener un saldo deudor de 130.000, ¿cierto? Y los 130.000 menos los 60.000 voy a llegar a los 70.000 del importe del libro. Esta es la cuenta T que yo tengo que hacer. Y es la que me va a dar el arrastre. ¿Ya? Entonces, cuando yo vaya a determinar de nuevo mi importe del libro, yo no voy a considerar ya los 150, sino que voy a considerar los 130. Algunos autores, y la NIC 16 también lo establece, dice que yo podría hacer todos los ajustes reversando, reversando lo que son deterioro y depreciaciones acumuladas, y en vez de afectar el resultado, yo voy a ir cambiando esas situaciones y llevo al costo los 130.000. Pero otros pensamos de que la información inicial no se debe perder. Más bien debemos mantener información de cuánto ha costado las propiedades, plantas y equipos, y vamos manteniendo las depreciaciones y los deterioros. Y los vamos rebajando. ¿Ya? Así quedaría por el lado del caso 1 cuando el valor revaluado es menor. Ya veamos cómo nos queda ahora con el importe del libro del revaluado positivamente. Entonces, voy a hacer lo mismo de arriba. Costo era 150.000, reevaluación positiva, voy a poner un más nomás. ¿Cuánto era la reevaluación positiva? ¿Qué me dio? El costo no era 200.000.
No, 150. 50. Bien, el costo inicial. Estamos hablando del costo inicial. Ah, Ya. ya, ¿Y la sí. revaluación positiva que hicimos el asiento recién? ¿Cuánto era? 50.000 a favor. ¿No? ¿A eso se refiere, cierto? Sí, el que hicimos el asiento. Sí. El valor, 50.000. sí. Ya. Entonces aquí le restamos la depreciación acumulada, le restamos el deterioro acumulado, y ¿cuál es el valor que me queda de importe en libros? Después de haber aplicado, me tiene que dar los 140. ¿Me da los 140? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Ya. 150 menos 50 y menos 50, y me queda en lo mismo, menos los 10, 140. Ya. Entonces, cuando yo arme esta cuenta T, voy a ver si la puedo armar aquí, chiquitita. Cuando yo arme mi cuenta T, PP maquinarias, yo voy a tener aquí los mismos 150.000, pero esta vez voy a tener un aumento de 50.000. Por lo tanto, el saldo deudor va a ser de 200.000 de la maquinaria. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay entre una reevaluación negativa y una reevaluación positiva. El efecto va a ser en resultado negativo cuando el valor revaluado sea menor que el importe del libro, y va a haber una revaluación positiva con efecto en patrimonio cuando el valor revaluado sea mayor al importe del libro. Ya. Vuelvo a insistir, la empresa debe definir cuáles son los bienes que se van a ir a la reevaluación, porque aquí lo importante es conocer el valor razonable. La base para la reevaluación es el valor razonable. Si no lo tengo, no voy a poder calcular y me voy a ir por el modelo del costo. Y allí, por supuesto, que no vamos a tener diferencias porque el costo, salvo que se produzca una gran reparación, una gran mantención que haga cambiar los valores, pero la verdad que los costos se mantienen un poco constantes en el tiempo. Ya. ¿Se entendió todo lo que la profesora dijo? No es tan difícil, ¿cierto? Ya. Veamos ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Igual como siempre yo voy a hacer mi forito ahí para que ustedes después se vayan dando cuenta de las preguntas. Ya. Pasemos entonces ahora al deterioro. ¿Cómo estas dos cosas, deterioro de las PPE, NIC 36? Ya, en general la NIC 36 trata el deterioro de los activos, de todos los activos, sean tangibles o intangibles. Pero vamos a ver particularmente ahora el deterioro de las PPE. Aquí vamos a utilizar un término que se llama valor recuperable versus importe del libro. Fíjense que siempre se repite el importe del libro, que es súper importante que nosotros definamos el importe del libro. ¿Ya? Ya. Pero el valor recuperable va a provenir de otros valores que debemos saber aplicar o definir. El valor recuperable dice que proviene de el mayor valor entre valor razonable neto, ¿ya? Que aquí dice
le puedo poner BR y entienden que es valor razonable, menos costos de venta, que también puede ser, o precio de venta menos costo, en el fondo es netear el valor razonable. Entonces, el valor recuperable va a ser el mayor valor entre el valor razonable neto versus el valor en uso. Y el valor en uso, chiquillos, está asociado a los flujos futuros, sean de ingresos, ¿Profe? espérame, de gastos o neto. Ya, dime, ahora sí. El valor razonable neto, o sea, no sé si es media básica la pregunta, pero No, pero dime es lo nomás. mismo que ¿es lo mismo que el BNR? No, en ¿No? este caso no. El valor neto realizable era el precio de venta menos los costos asociados a la venta, No, menos los eso sí. costos por terminar la producción. Sí. ¿Ya? Es que eso era de la NICOM, ¿no? Se pueden utilizar a veces de sinónimos, pero cuando nosotros calculamos el deterioro de la existencia, utilizamos el BNR, Sí. que es similar Ah, ya. al valor recuperable. Ahí no tenemos que hacer este mayor valor. Ahí el BNR es el que comparamos con el importe del libro. Ya. Ya. Ahora, aquí lo más complicado, chiquillos, es el tema de los flujos futuros. ¿Por qué? Porque si yo no conozco finanzas, tampoco he hecho un estudio de los flujos netos en un periodo de tiempo con la tasa de interés del 10% en 5 o 6 años. Por ejemplo, si una maquinaria durara 10 años, ya, N 10 años, pero la tasa de interés que tiene ese valor de la maquinaria en el mercado fuese el 5%. Yo tendría que calcular y hacer todo un estudio de cuál es el flujo que va a tener la maquinaria en 10 años con esa tasa de interés. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería calcularlo de esa manera, pero a esta altura, que ustedes no se han metido mucho en finanzas, lo que nosotros hacemos es darle el valor. Pero es importante sí que sepan si el valor razonable está neto o si solo dice valor razonable. Y se tienen que ir fijando en la información que se le entrega, porque si dice valor razonable y además le entregan los costos de venta o costos asociados a ese valor razonable que se le puedan netear, usted lo va a tener que netear para compararlo con el valor de los flujos futuros, ya sea de ingresos, de los gastos netos. Ya, porque ustedes deben saber que yo puedo calcular el flujo solamente de los ingresos en un tiempo. Puedo calcular también el flujo solo de los gastos en un periodo. O lo puedo netear. Puedo calcular los ingresos, los gastos y después calcular el flujo neto. ¿Han hecho alguna vez un presupuesto de caja? ¿Un flujo de caja hicieron alguna vez? Eso es parecido a los flujos de caja. Espérenme un poquito. Me está dando frío. Ya, entonces, como la profesora les va a empezar a dar los valores, también los vamos a dar acá. Veamos un ejercicio. Ya. Entonces, todavía no termino. ¿Cuándo se va a producir deterioro? ¿Cuándo habrá deterioro? Ya, me dice cuando el valor recuperable es menor al importe en libros, hay deterioro. ¿Por qué? Porque la lógica dice que el valor que yo podría recuperar del bien en el mercado, o si lo vendo, va a ser menor a lo que tengo contabilizado en mis libros. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y ahora, si el valor recuperable es mayor al importe en libros, me dice no hay deterioro. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en contabilidad
es mayor, perdón, lo que yo tengo en la contabilidad es menor a lo que yo pudiera recuperar, es decir, estoy ganando con poner mi bien en el mercado, pero aquí estoy perdiendo. Entonces, ¿cuándo hago ajuste? En el color rojo, ¿no? Sí, se realiza ajuste solo cuando hay deterioro, porque de esa manera no abultamos ni agregamos un valor que no corresponde a nuestros bienes. Entonces se realiza solo cuando hay deterioro, es decir, valor recuperable menor al importe en libros. ¿Se entiende? Voy a ir a un ejemplo y ahí se va a entender mucho mejor. Ejemplo de deterioro. A todo esto lo que yo les hice en las láminas, me llevé bastante tiempo en pensar, en tratar de hacer algo distinto, le fui colocando colores, le hice los cálculos de depreciaciones, que más o menos fueran los valores reales. Ahí ustedes se van a dar cuenta después cuando tengan tiempo y lo van a hacer tranquilamente. Ya. Supongamos. Instalaciones. Pensemos que la empresa tenía instalaciones por 10 millones de pesos al 31 de diciembre. Lo voy a hacer al 31 de marzo del 2020 para que me coincida un poco con un trimestral. Ya. También acá habían depreciaciones acumuladas. Vamos a suponer que ya estaban depreciadas casi en un 50%. Ah, 0,3 del 2020. Y vamos a dejarlo ahí. Entonces, datos adicionales. Aquí me dice que producto de unas inundaciones que se produjeron por el último temporal, no sé, vamos a colocar una cosa así, las instalaciones sufrieron daño irreparable. Ya. Ese es un dato que nos dan, pero ahora necesitamos los datos. Dice que el valor razonable, y vamos a poner neto, y el valor en uso son los siguientes. Ya. Le vamos a poner aquí caso 1. Si tengo un valor razonable neto de 4,5 millones, un valor en uso en 4 millones. ¿Cuál es el valor que yo voy a llevar a la comparación de mi importe del libro para saber si hay deterioro o no hay deterioro? ¿Cómo era la fórmula? El mayor valor entre el valor razonable neto versus el valor en uso. ¿Cuál es el valor mayor? 4,5 millones. Ya, mayor valor entre los dos valores anteriores es el valor razonable neto, que son los 4,5 millones. Ya. Pero ahora,
voy a... Ay, no, no sea malito. Ya. Y para compararlo, ¿qué tengo que calcular ahora? ¿Con qué lo voy a comparar este valor razonable neto? Con el libro, ¿no? Ya, sí, pues con el importe en libros. Ya. Y el importe en libros, dijimos que era 10 millones menos la depreciación acumulada de 5 millones. Por lo tanto, me da un importe en libro de 5 millones, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Sí. Ya. Comparamos entonces. Comparemos ahora. Comparamos. Comparación entre valor razonable neto versus importe en libros. Ya. Entonces, aquí le vamos a colocar entre valor recuperable, porque este finalmente se convierte, el de aquí, se convierte en valor recuperable. Ya. Veamos. Valor recuperable es igual a 4 millones y medio. Importe en libros igual valor recuperable. Ya. ¿Qué tengo aquí? Tengo un valor recuperable que menor que el importe en libros. ¿Hay deterioro o no hay deterioro? ¿Qué dijimos? Valor recuperable menor. Hay un deterioro. Hay deterioro, ¿cierto? Hay deterioro de 500.000. 500.000. Ya. Ya. Veamos entonces ahora cómo nos va a quedar el registro contable. Porque si hay deterioro, tengo que hacer ajustes, ¿cierto? Eso dijimos. Ya, pero el ajuste lo vamos a hacer al 31 de marzo del 2020. Ya. Vamos a hacer acá. Entonces, vamos a utilizar la pérdida por deterioro, PPE, en este caso instalaciones, a pérdida por deterioro acumulada o acumulado por el deterioro. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener nuestros 500.000. Y nuestra glosa que va a indicar se determina deterioro de las instalaciones. Ya. Entonces, la cuenta pérdida por deterioro de las PPE instalaciones es una cuenta de resultado negativo, que ya dijimos que va a acompañar a la depreciación, a las reevaluaciones negativas, a las amortizaciones bajo el rubro de los gastos de administración. Y la pérdida por deterioro acumulado, ¿ya? La pérdida por deterioro acumulado, tengo un error.
esta cuenta va a ser complementaria a la cuenta instalaciones. Y por lo tanto, en este minuto no tiene una clasificación de activo, pasivo, pérdida, ganancia, sino que es una cuenta complementaria al activo que la originó, que en este caso va a ser la PPE instalaciones. Y aquí hay que agregarle pérdida por deterioro acumulado instalaciones. Vamos a colocar ahí PPE instalaciones. Veamos entonces cómo nos quedaría después de este registro que hicimos en la contabilidad, nuestro bien, cómo va a quedar registrado. Dijimos, activos no corrientes, PPE, recuerden que aquí va a ir neto, y ahí en el neto, supongamos que solamente tenemos las instalaciones, va a ir por 4,5 millones, ¿cierto? Porque ese es el valor razonable neto, el valor de recuperación. Pero ahora si yo tuviera que hacer un detalle de cómo me queda esto, las instalaciones eran 5 millones menos depreciaciones, no, perdón, 10 millones, si no me quedar en cero, 10 millones menos depreciación acumulada eran 5 millones. Y ahora le tenemos que agregar la pérdida por deterioro acumulado, que serían los 500.000 que acabamos de calcular. Ya. ¿Cuánto me da entonces el importe en libros? ¿Cuánto le importa el libro? 4,5 millones, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto que yo hice acá, eso después va a estar reflejado en una nota, pero cuando nosotros hacemos el estado de situación financiera y vamos a activo no corriente, la propiedad, planta y equipo tiene que aparecer neto. De hecho, nos sale el nombre de instalaciones porque esto nosotros lo hacemos en las notas. Pero para efecto de poder demostrar dónde tiene que ir, se los indiqué acá. Si ustedes se fijan, cada vez que yo coloco una PPE, entre paréntesis le coloco de qué PPE estoy hablando, para que no se confundan. Vamos a correr un poquito. Y ahí me quedó muy pegado el debe con el debe, pero ese es, a ver, ¿ya? Para que no se confundan, porque van a ver más de un PPE, más de una depreciación acumulada, entonces yo siempre les coloco entre paréntesis de qué PPE estamos hablando. ¿Ya? Y dijimos que el deterioro acumulado va a ser una cuenta complementaria a la que la originó, en este caso instalaciones, y esa pérdida por deterioro es solo de estas instalaciones. Nada más. No le corresponde a otra maquinaria y es por eso que hay que hacer las diferencias en las notas explicativas. Ya. Vamos a ver un caso. En el último minutito que me queda. Ya. Supongamos, yo voy a colocar un supuesto. Supuesto. Una PPE X cualquiera trae un importe, no, voy a colocar, tiene un superávit revaluaciones, vamos a suponer que son 500.000 pesos. Al 31 de diciembre del 2019. Supongamos que cualquier PPE tiene una superávit de revaluación de 500.000 pesos. Se aplica
una prueba de deterioro a la PPX y se define que el valor recuperable es menor al importe del libro y el deterioro es de, supongamos, 600.000 pesos. Fíjense que aquí estoy reevaluando, ya reevalué la PPX por 500.000, se fue al patrimonio, esto está en el patrimonio, y cuando le aplican la prueba de deterioro al 31 de diciembre, al 31 de diciembre del 2019, se detecta que hay un deterioro de 600.000. Entonces, cuando yo haga mi registro contable, fíjense lo que voy a hacer aquí. Al hacer el registro contable, voy a rebajar el superávit reevaluación, PPX, la diferencia la voy a llevar a pérdida por deterioro, PPX, y el total lo voy a llevar a pérdida por deterioro acumulado, PPX. Entonces, según la norma, yo debiera rebajar los 500.000 pesos de la reevaluación positiva por el deterioro, la diferencia, que son los 100.000, lo voy a llevar a resultado negativo, y todo lo voy a acumular en la cuenta de deterioro acumulado. Entonces aquí vamos a colocar la glosa. Se reconoce pérdida por deterioro y se ajusta superávit de arrastre. ¿Se dan cuenta que es distinto? Fíjense, cuando yo tengo un bien reevaluado y tiene un saldo en el patrimonio, pero que le corresponda a la misma PPE, la norma me dice que yo tengo que rebajar esa reevaluación y luego llevar a resultado la diferencia. Ahora, es posible también que el superávit sea mayor al deterioro y solamente cargue con reevaluación y se vayan acumulando estos superávit. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? Profe, Más o menos. Ya, vuelvo a repetir. Cuando yo tenga una propiedad, planta y equipo con superávit, como lo hicimos en las reevaluaciones, dijimos que iba a tener efecto en patrimonio, y esta ¿Como el misma caso 2, PPE, profe? ¿ah? ¿Como el caso 2? Como el caso 2, ¿ya? Entonces, como esto tiene un superávit, yo dije, bueno, y si ahora yo le aplico la prueba de deterioro, me dice, la NIC 16 me dice, no afecte más el resultado con la pérdida por deterioro, sino ajuste el superávit que tiene, porque este superávit que tiene no es producto de sus operaciones, sino que es producto de la aplicación de una normativa. Por lo tanto, en el fondo, vaya haciendo la compensación. Yo lo que voy haciendo aquí es compensando deterioro con superávit. ¿Se fijan? Rebajo el superávit y el deterioro y no afecto resultado. Ya. ¿Ya? Eso es lo que hago, la compensación entre lo que hice positivo y ahora es negativo. ¿Se entiende? Sí, Es un sí, poco sí, sí. más complicado, pero este es un caso especial. Cuando hay bienes revaluados con superávit, yo voy
a compensar mi deterioro con lo que tengo. Es como que tengo guardado una reserva en el patrimonio cuando se producen los deterioros y así no afecto tanto mi resultado. Esa es la idea. ¿Ves qué entretenido? Como, o sea, obviamente no es lo mismo, pero es como el principio del IVA crédito con el IVA débito, que Parecido, uno, que tú tienes un crédito fiscal para futuros débitos fiscales, un remanente. exacto, Esto es como un tener un remanente. remanente por si se produce un deterioro de la propiedad. Entonces yo digo, Con eso lo no, ocupo para. lo ocupo y no afecto mi resultado. Porque aquí la idea es no Ah, trabajar tanto la utilidad financiera, sino siempre ir haciendo los ajustes para determinar los valores reales. ya, ahora sí ¿Le me gustó quedó o no le claro. gustó? Entretenido. Ahora, hay que hacer ejercicio, sí. Entonces, yo le voy a pedir a la profesora Ingrid que mañana les revise los ejercicios que yo les puse en las láminas, porque eso, por supuesto que son un poco más complejos, porque están con las depreciaciones. Yo hice el cálculo de las depreciaciones para definirle los valores netos, y aquí tienen que ir aprendiéndose cosas, por ejemplo, el valor recuperable que se determina con la comparación entre el mayor valor del valor razonable neto versus el valor en uso. Esos valores siempre se los vamos a dar. Incluso yo les hice una tablita allí para que definieran quiénes tienen deterioro y quiénes no, quiénes vienen con un superávit, quiénes no vienen con superávit. O sea, ahí tienen todos los ejemplos. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Vuelvo a repetir lo de las evaluaciones, porque parece que no estaban todos. Dijimos que la evaluación de lo que nos quedaba, voy a ir a mi librito, vamos a hacer la primera parte de la evaluación solamente con los costos asociados y las depreciaciones el martes 7 de julio, es decir, la próxima semana. Y va a ser en modalidad cuestionario ensayo, le vamos a dar los casos y usted va a realizar su caso y lo va a subir. También vamos a hacer una segunda parte de reevaluaciones con deterioro, que es lo que hemos visto el día de hoy, el 14 de julio, donde vamos a ver la NIC 36 y la 16 con las reevaluaciones y el deterioro. También con modalidad ensayo, y ambas evaluaciones van a ir desde las 10:30 a las 12:30 aproximadamente. Lo que es la NIC 37, la vamos a ver entre lo que nos quede el día 7 y el día 14 y parte del 21, y solamente vamos a tomar un control teórico el mismo día 21, que no va a durar más de media hora. Solamente teoría de la NIC 37. Y lo que es NIC 38 y NIC 41 lo vamos a dejar para normativa contable 2. Porque ahí vamos a hacer nosotros unos arreglos para que utilizar ese tiempo en empezar con la 38 y la 41 antes de comenzar con la confección de los estados financieros. Y por lo que me informan acá, el 27 de julio tienen pausa activa, por lo tanto ese día no habría clase, y las pruebas recuperativas, si la hubiese, porque hasta ahora no tengo, las tomaría el mismo día 21, me voy a poner de acuerdo con los estudiantes que me deban las evaluaciones. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, ¿alguna consulta, alguna duda? Profe, Dígame. ¿las evaluaciones de la primera prueba están o no? No, todavía me falta, tengo solamente una Faltan. parte. Todavía Ya. me queda. Usted bien sabe que en Sí, qué ando. no, ya. Ya, no, pero sí les prometo que sí o sí esta semana les voy a tener la nota de los trabajos y las pruebas y todo, para que se vayan haciendo una idea. ¿Ya? Ahora, yo lo único que les voy a pedir que traten de aprender un poco esto. Igual nosotros vamos después repasando cuando pasamos a norma contable 2, porque cuando vemos la confección de los estados financieros, volvemos a retomar el tema de la NIC 16, porque la verdad que esta es una de las normas más complejas y la que más está relacionada con los otros. Cuando se ve subvención, cuando se ve ingreso, también se vuelven a retomar todas estas. ¿Ya? Pero yo lo que necesito es que tengan claro más o menos los procedimientos y las decisiones que tienen que tomar frente a la información que se le entrega. Si hay deterioro o no hay deterioro, revaluación positiva, negativa, ajuste al patrimonio, ajuste al resultado,
no hay ajuste. Esas son como decisiones que hay que ir tomando. ¿Ya? Profe, los Dígame. valores de uso y eso los van a dar siempre. Por ahora sí. ¿Ya? No los voy a someter todavía a cálculos financieros, yo se los voy a dar. Le voy a decir que el valor razonable, el precio de costo de venta, el flujo neto es tanto, el flujo de ingresos, pero se los voy a dar los valores. A lo más tendré que calcular diferencia. Ya. Ahí ya le contesté a Filipe. Ya. Sí, se los voy a dar. ¿Alguna otra consulta? Si no tienen más consultas, yo les pediría que revisen el material que les he subido al aula, de manera que mañana se puedan presentar con la profesora Ingrid y tengan elementos para poder colaborar en la solución de los ejercicios. Y si tienen alguna duda puntual de los ejercicios, háganla saber, ya sea a mi correo o al foro que voy a crear. Yo tengo unos foros creados ahí, no sé si alguno ha subido alguna pregunta, pero les voy a subir en relación a lo que vimos el día de hoy. ¿Ya? Profe, Dígame. las notas, por ejemplo, de las evaluaciones que vienen, la del 7 y la del 14, ¿son notas aparte con porcentajes diferentes o se suman esos porcentajes? No, se suman el puntaje. Qué bueno que me preguntaste porque parece que Bianca me había preguntado. Vamos a asumir puntaje para la primera parte y puntaje para la segunda y sumar todo el puntaje total y le damos una sola nota. ¿Ya? ¿Y el cuestionario teórico de la 37 es Ese diferente? tiene un porcentaje, porque era la última prueba que nosotros teníamos de la 37, la 38 y la 41. Ese ya está. Déjame echar una miradita aquí. Y profe, el material que subió al aula, lo que está al final, lo último, que son como 5 archivos, ¿eso es lo que tenemos que revisar con la profesora Ingrid? ¿Lo que nos está diciendo? ¿O aparte Claro, porque yo son le otras cosas? subí la parte 5 y la parte 6, reevaluaciones, y le subí el deterioro. Pero ambos tienen de base un ejercicio que yo hice de ejemplo donde puse maquinaria, instalaciones, terreno, edificio, vehículo, y yo fui haciendo todos los cálculos de las depreciaciones, pero a ustedes les presenté solamente los valores finales. Entonces, ese ejercicio tienen que revisarlo. ¿Por qué? Porque viene todo, pero como la idea era aplicar solamente reevaluaciones y deterioro, yo dije ya, voy a comenzar a hacerlo todo, pero les voy a arrastrar nomás los valores a los estudiantes para que vean lo que es de reevaluación y deterioro. ¿Ya? Pero es un ejercicio grande que sirve para que ustedes puedan estudiar. Ahí también pueden hacer todos los cálculos de las depreciaciones. Ya, pero eso es aparte de lo que vamos a ver con la profesora Ingrid. No, yo le voy a decir a ella que le Eso lo revise vamos a lo ver. que yo le subí ahora. Ah, ya. Sé que ella les va a tomar una evaluación. Me dijo que le iba a tomar una evaluación de la NIC 16, parece, de la teoría. Ya, profe. Ya tienen que ponerse de acuerdo con ella. Mira, yo tengo aquí, tengo que en la evaluación relacionada con la NIC 37, la 38 y la 41 era de un 20% en la semana del 6 de julio, que esa no se pudo tomar. Entonces recién vamos a tomar la evaluación que corresponde al 25% de la NIC 16 y la relacionada. Entonces este otro 20% que nos va a quedar, ese va a ser el control teórico de la NIC 37. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya. Ya. ¿Alguna otra consulta? No veo más preguntas en el chat. ¿Ya? Si no hay más consultas, daríamos por finalizada la clase, como siempre. Ha sido un placer tenerlos acá nuevamente. Espero que les haya gustado lo que yo les presenté. Y cualquier duda me escriben o me consultan por el foro. Así que, chao, y nos estaremos viendo la próxima semana
con nuestra evaluación. Ah, a propósito, yo me voy a dar la pega de hacerle una prueba formativa. Yo creo que la voy a subir el viernes en la tarde, pero para que el que quiera la hace, ¿ya? Es decir, en el fondo, repasar un formato de evaluación que vamos a tomar el 7, ¿ya? ¿Les parece? Yo me voy a dar ese trabajo, lo voy a hacer. Y es para que ustedes puedan repasar, ¿ya? Y si tienen alguna duda, alguna consulta, me la dejan por ahí y el día lunes yo les respondo. ¿Les parece? Siempre hay estudiantes que les gusta que yo les suba eso y otros que, bueno, verá el que la puede hacer, el que tiene tiempo, pero más o menos para que vean el estilo de prueba que voy a hacer. ¿Ya? ¿Les parece? Profe, Dígame, Fernanda la o la prueba Camila. para la próxima semana hay ¿Ya? que quedarse, no hay que conectarse a Zoom, No, porque va a ser por aula. ¿no? Yo voy a Ya. estar en el Zoom, por si acaso tienen alguna pregunta en la evaluación, desde que se inicia hasta que se termina la evaluación. ¿Ya? Por si tienen Ya, alguna igual en caso consulta. de consulta podemos conectarnos a Zoom. Sí, ¿ya? Ahora, hay algunos igual que tienen mi teléfono por ahí, por último, si hay alguna pregunta, yo les voy diciendo ya, esta hay una pregunta, hay un detalle aquí, ya, pero como la prueba yo siempre la resuelvo antes, espero que no haya ningún detalle. ¿Ya? Bueno, y además está decir que los estudiantes que tengan problemas con la conexión, igual me tienen que avisar, porque igual voy a dar la media hora para que ustedes después suban los archivos y todo eso. Y bueno, si hay alguien que tiene problema y la tiene que dar de nuevo, la tendrá que dar de nuevo nomás. ¿Ya? Eso se me había olvidado decir. ¿A qué Ya, hora la chico. vas a subir? O sea, el viernes. ¿Fernanda? Y la prueba formativa, ¿a qué hora la va a subir el viernes? Yo creo que como las 8 y la voy a dejar todo el fin de semana. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto, De ya, manera ya. que cuando tú tengas tiempo, dices, ya, ahora me voy a poner a estudiar a conciencia y ahí voy a ir desarrollando mi evaluación y las preguntas me las dejas ahí en el foro y el lunes yo empiezo a responder las consultas. Ya, profe, ¿Ya? gracias. ¿Les parece? Ya, gracias, profe. Ahora, si tengo tiempo y miro el foro el fin de semana, igual les contesto. Ya, ¿alguna otra consulta? Ya, si no, nos vemos. Daniel quería consultarme algo, ya, yo me quedo un ratito, Daniel, y los demás me despido hasta la próxima semana. Chao, profe, Gracias, gracias. profe, que Ya, esté profe, muy Ya. bien. gracias, chao. Igualmente,